En primer lugar, muchas gracias a Héctor por darme la oportunidad de hablar aquí y, por supuesto, muchas gracias a todos los que estáis aquí. Ya medio entrado el mes de julio para ver esta charla, que va a ser la charla que cierre este curso académico del Seminario Iberoamericano. Así que, bueno, muchas gracias por asistir. Voy a hablar del problema del subespacio invariante. La charla se titula Algunas perspectivas sobre el problema del subespacio invariante. Y sí que quiero comenzar, bueno, pues dejando claro que es un problema que se sale quizás un poco de los temas que hemos solido tratar en este seminario. Pero bueno, he intentado hacer una introducción lo más amigable y lo más sencilla posible para que, bueno, que todo el mundo que ha asistido pueda entender un poco cuál es el problema, cuál es la base, qué es lo que queremos estudiar y al final de la charla me meteré en algún detalle un poquito más técnico para quien esté más interesado, pero bueno, espero que la charla sea amena y que sea accesible para todo el mundo. Bueno, eh, vamos a trabajar con espacios de Banach complejos que voy a denotar por X y espacios de Hilbert. Cuando el espacio de Banach sea un espacio de Hilbert lo denotaremos por una H mayúscula. Y vamos a trabajar con el álgebra de operadores lineales y acotados, es decir, lineales y continuos, actuando en este espacio de Banach que lo denotaremos como L de X, ¿vale? Bien, el objeto principal o el protagonista principal de esta charla es lo que se conoce como un subespacio invariante, ¿vale? En general, si tenemos una variedad lineal, voy a utilizar normalmente la expresión variedad lineal para referirme a un subespacio vectorial del espacio de Banach no necesariamente cerrado y utilizaré el término subespacio cerrado o subespacio vectorial para remarcar el hecho de que sea cerrado, ¿vale? Una variedad invariante por un operador T si la imagen del subespacio a través del operador se queda contenida a su vez en el subespacio, ¿vale? Y diremos que es hiperinvariante. Este es un concepto que va a aparecer varias veces. Si el subespacio es invariante, no solo bajo la acción del operador T, sino bajo la acción de todos los operadores que conmutan con el operador T, ¿vale? Pues bueno, simplemente con estas nociones básicas ya podemos plantear cuál es el problema del subespacio invariante, qué pregunta si todo operador lineal y acotado actuando de un espacio de Banach complejo en sí mismo, si tiene o no subespacios invariantes y cerrados no triviales, ¿vale? Bien, un poquito de historia sobre el problema. El problema fue quizás no propuesto directamente, pero sí la primera persona que trabajó en el problema fue, John von Neumann, en la década de los años 40, uno de los matemáticos, pues yo creo, más célebres de todo el siglo XX, en el que introdujo este problema. Y bueno, él empezó trabajando en el problema en ciertos resultados que no se llegaron a publicar, que se conocieron más adelante. Bueno, el problema se lleva estudiando desde los años 40 y lo interesante principalmente el problema es que a día de hoy es un problema que sigue abierto a pesar de que tenga un enunciado tan sencillo. Es un problema que a día de hoy sigue abierto y es uno de los problemas pues, más famosos dentro de la teoría de operadores en espacios de Banach y en espacios de Hilbert, ¿vale? Bien, antes de adentrarme a contar un poco más sobre el problema, bueno, quiero contar un poco cuál es mi punto de vista personal de por qué considero que este problema es importante, por qué considero que merece la pena estudiar este problema. Bueno, yo no lo he comentado, pero este fue el problema principal que yo estudié durante mi tesis doctoral y aunque ya defendí la tesis hace ya unos años, pues sigo todavía trabajando en este problema o al menos en problemas un poco alrededor del problema del subespacio invariante. Y bien, un poco la, la idea que hay detrás de estudiar el problema del subespacio invariante, a mí me gusta entenderla a través de lo siguiente, ¿vale? Los operadores lineales acotados en espacios de Banach a día de hoy siguen estando estamos muy lejos de comprenderlos completamente. De hecho, somos capaces de comprender medianamente bien algunos ejemplos muy concretos, como vamos a ver más adelante, pero no hay una teoría general para describir todas las propiedades de un operador. Pero si nos vamos a espacios de dimensión finita, ¿vale? Todo operador lineal y acotado en dimensión finita, pues se puede representar a través de una matriz cuadrada. Y como bien conoceréis todos, bien sabréis todos, para matrices cuadradas tenemos el famoso
la famosa forma canónica de Jordan o el teorema de la forma canónica de Jordan, que nos permite dar un teorema sobre la estructura de operadores en general a través de las restricciones del operador a algunos subespacios invariantes del operador. Es decir, estudiando cómo se comporta el operador restringido a alguno de sus subespacios invariantes, entendemos cómo funciona el operador en el espacio completo. Bien, obviamente no podemos esperar tener un teorema tipo forma canónica de Jordan en espacios de dimensión infinita, en el sentido de entender el operador a través de su restricción a subespacios invariantes más sencillos, si no conocemos la existencia de estos subespacios, ¿vale? Obviamente, si no conocemos que tenemos subespacios invariantes o una familia de subespacios invariantes suficientemente rica para un operador, pues no podemos tratar de obtener un resultado así. Entonces, desde este punto de vista, estudiar el problema del subespacio invariante pues, se puede entender como un primer paso para poder asegurar la existencia de estos subespacios, para poder desarrollar una teoría completa sobre la estructura de operadores lineales acotados a través de las restricciones a sus subespacios invariantes. Este es un poco uno de los enfoques que se puede dar a la hora de entender la importancia de este problema y a mí personalmente es pues, el enfoque que me resulta más interesante. Bien, vamos a empezar hablando de algunas situaciones sobre el problema. Principalmente creo que es bastante ilustrativo hablar de estos dos casos iniciales. Como comentaba antes, en el caso en el que el espacio de Banach tiene dimensión finita, bueno, pues el espacio es isomorfo a Cn, ¿vale? Un espacio de dimensión finita. En este caso, cualquier operador va a ser similar a una matriz compleja cuadrada actuando en Cn y bueno, por el teorema fundamental del álgebra sabemos que esta matriz siempre va a tener autovalores, por lo tanto va a tener autovectores y es muy fácil probar que cualquier espacio generado por un autovector o por varios autovectores siempre va a ser un subespacio cerrado e hiperinvariante no trivial para tu operador. No solamente invariante, sino que va a ser invariante por todos los operadores que conmutan con tu operador. Fijaos que en este caso es el teorema fundamental del álgebra el que nos da la solución al problema. Entonces, desde ciertos puntos de vista, también se puede entender que el problema del subespacio invariante intenta pues, extender o generalizar de alguna manera el teorema fundamental del álgebra a dimensión finita dentro de este contexto. En el caso en el que tenemos un espacio de dimensión infinita, pero no es separable, es decir, no tenemos un conjunto numerable y denso en el espacio, siempre que tengamos un vector no nulo, si consideramos la órbita del operador y tomamos la variedad lineal engendrada por dicha órbita y tomamos su clausura, pues entonces vamos a obtener también un subespacio invariante cerrado no trivial para el operador. Va a ser no trivial porque este espacio sí es separable dentro de un espacio ambiente no separable, por lo tanto no puede ser el espacio total, tampoco es el cero porque x es diferente de cero. Entonces, en estos espacios tan grandes siempre somos capaces de encontrar algún subespacio invariante para cualquier operador. Por otro lado, se han construido algunos ejemplos de operadores que actúan en algunos espacios de Banach concretos que no tienen ningún subespacio invariante cerrado o no trivial. Estos trabajos principalmente se debieron a un trabajo de Perenflo en la década de los 70, luego fueron completados por trabajos de Charles Reid en la década de los 80. Y es interesante, bueno, comentar que hay un trabajo de Charles Reid en este sentido, en el que construye un operador que no tiene ningún subespacio invariante actuando en el espacio de sucesiones LU, que es un espacio de Banach clásico, ¿vale? La mayoría de ejemplos que se conocen para espacios de Banach clásicos que no tienen subespacios invariantes se construyen pues a partir de L1 o sumas directas que involucran a L1, etcétera, etcétera, ¿vale? Dicho esto, bueno, pues obviamente estos resultados resuelven el problema del subespacio invariante en su caso más general, la pregunta para cualquier tipo de espacio de Banach, pero a día de hoy aún sigue abierto para espacios de Banach de dimensión infinita, separables y reflexivos, ¿vale? Para cualquier espacio de Banach reflexivo no se conocen de momento operadores que no tengan ningún subespacio cerrado e invariante no trivial y, bueno, en particular el problema también está abierto para los espacios separables de Hilbert, donde, bueno, es un poco el contexto canónico para estudiar el problema en espacios de Hilbert, ¿vale? Bien, esto es un poco los resultados base, ¿vale? Ya sabemos dónde está resuelto y dónde no está resuelto el problema. Pero bueno, vamos a hablar de algunos resultados positivos que sean un poco más generales, ¿vale?
Como decía, si estamos en dimensión finita, los subespacios invariantes siempre se pueden producir a través de los autovectores del operador, ¿vale? Pero cuando estamos en espacios de dimensión infinita, por ejemplo, el espacio de Hilbert L2, vamos a tener operadores que no van a tener ningún autovalor. Por ejemplo, el operador shift, que es uno de los operadores clásicos más estudiados en espacios de Hilbert, que es simplemente el espacio que coge la sucesión de L2 y simplemente la desplaza a una posición a la derecha y añade un 0 en la primera posición. Fijaos que esto es algo que no podemos hacer en dimensión finita, no tenemos espacio suficiente para mover todo un vector o una posición a la derecha, es algo un poco endémico de la dimensión infinita y aquí es donde empiezan a ocurrir este tipo de cosas como que el operador no tiene autovalores. Pero simplemente un vistazo rápido al operador pues permite ver que el espacio que este operador tiene sus espacios invariantes cerrados no triviales, por ejemplo, el rango del operador. Si tú aplicas el operador a L2, son simplemente las sucesiones que tienen un 0 en la primera coordenada, pues tenemos un subespacio también cerrado e invariante no trivial. Bien, en general, siempre que tengamos un operador que sea inyectivo y que tenga rango denso, que el rango no sea cerrado, pues nos vamos a encontrar con que ni a través de los autovalores ni a través de su rango vamos a poder generar un subespacio invariante y aquí es donde no tenemos ninguna estrategia general para atacar cualquier operador. Vamos a tener que estudiar los operadores uno a uno o estudiar los operadores a través de clases, ¿vale? Considerar clases de operadores que satisfagan ciertas propiedades concretas e intentar utilizar estas propiedades concretas para tratar de construir subespacios invariantes. Por esto, esta teoría o este problema es muy interesante porque prácticamente para cada tipo de operador, para cada clase de operador que tenga ciertas propiedades, pues tendremos que utilizar ciertas herramientas del análisis matemático u otras para tratar de estudiar estos subespacios invariantes, tales como cálculos funcionales, técnicas de variable compleja, técnicas de punto fijo. Hay muchísimas técnicas que se pueden trabajar aquí. Y bueno, vamos a ver algunas de ellas, vamos a ver algunos ejemplos de clases de operadores donde podemos resolver el problema. Bien, el primero de ellos, funciona solamente en espacio de Hilbert, son los operadores normales, ¿vale? Un operador actuando en un espacio de Hilbert es normal si conmuta con su operador adjunto. Fijaos que esto solo lo podemos definir en espacios de Hilbert porque en un espacio de Banach el adjunto de un operador está definido en el espacio dual, solamente en el espacio de Hilbert el adjunto y el operador actúan sobre el mismo espacio. Y bueno, ejemplos de operadores normales son los operadores autoadjuntos, que son aquellos que coinciden con su operador adjunto, los operadores unitarios, que son aquellos donde el adjunto es el inverso del operador. Todo esto son ejemplos de operadores normales y son operadores que aparecen en muchísimas otras ramas del análisis, incluso de las matemáticas o de la física. Bien, resulta que los operadores normales, hay varios teoremas de representación. Uno de ellos es el teorema espectral, al menos una de la primera forma del teorema espectral es la que voy a mostrar aquí, que se remonta básicamente a trabajos de los años 50, nos dice que siempre que tengamos un operador normal vamos a poder construir una medida de Borel con soporte compacto en el plano complejo y una función en el infinito de la medida, es decir, una función esencialmente acotada con respecto a la medida, de manera que el operador n es unitariamente equivalente al operador de multiplicación en el E2, ¿vale? Unitariamente equivalente significa que podemos pasar de uno a otro a través de una transformación unitaria, ¿vale? Y este operador m sub phi es simplemente un operador de multiplicación que la manera en la que actúa sobre cualquier función manda la función f a simplemente f multiplicada por la función phi, ¿vale? Y estos operadores de multiplicación son operadores, pues, relativamente sencillos de estudiar para según qué problema, ¿vale? Pues bien, si tomamos cualquier conjunto boreliano del plano, cualquier conjunto B boreliano, el siguiente subespacio de funciones en L2, de forma que la función se anula para casi todo z en el complementario del boreliano, es muy sencillo ver que es un subespacio invariante a través del operador de multiplicación. De hecho, es invariante por todos los operadores de multiplicación, ¿vale? Entonces, para operadores normales, a través de esta representación, de esta manera encontramos fácilmente familias de subespacios invariantes simplemente moviendo el conjunto boreliano, ¿vale? Una de las cosas también interesantes aquí es que este subespacio es el rango de un operador idempotente, ¿vale? El operador que multiplica por la función característica asociada a B. Idempotente significa que el cuadrado del operador coincide con el operador. Este operador conmuta con el operador T
y en general que un operador idempotente conmute con un operador genera que su rango sea invariante por el operador. ¿Vale? Esto lo vamos a ir viendo, que el conmutante del operador tiene mucha relación con la familia de los subespacios invariantes. ¿Vale? Entonces, para operadores normales somos capaces de resolver el problema. No me quiero meter en esto porque ya no tendría tiempo de hablar de todo lo que quiero hablar, pero para operadores normales existen, pues, este tipo de representación genera una teoría muy rica, como el cálculo funcional boreliano, en el que puedes hacer cualquier función, puedes calcular cualquier función de L infinito actuando sobre el operador y tienes un cálculo funcional súper rico que tiene mucha relación con los subespacios invariantes, con la estructura del operador, etcétera, etcétera. Bien. Otra clase de operadores que son muy bien entendidos son los operadores compactos, que son aquellos que mapean la bola unidad del espacio de Banach, la clausura de la bola unidad cerrada, a un conjunto relativamente compacto. Es decir, su clausura es un conjunto compacto en el espacio de Banach. Bien, los operadores compactos fueron estudiados bastante con respecto a sus espacios invariantes en la década de los 50, en la década de los 60, pero bueno, este teorema de Víctor Lomonosov de 1973 resolvió todo lo que se sabía y extendió muchísimo la teoría con el siguiente resultado, que dice que cualquier operador que no sea un múltiplo escalar de la identidad y que conmute con un operador compacto no nulo K, va a tener sus espacios hiperinvariantes, ¿vale? Es decir, si yo parto de un operador A que conmuta con un operador T, que no sea la identidad o un múltiplo de la identidad, y que conmute con un operador K que sea diferente de cero, tu operador A tiene sus espacios invariantes cerrados no triviales. Fijaos que es una cadena de dos conmutaciones y la existencia de este operador K genera un subespacio invariante para el operador A. Como os decía, esto muestra el interés del conmutante. Durante unos años se estuvo estudiando si todo operador podía incluirse dentro de estas clases, pero se probó que no todo operador actuando en un espacio de Banach podía cumplir esta propiedad, pero como venía diciendo, bueno, ilustra la importancia de estudiar el conmutante de un operador a la hora de estudiar los subespacios invariantes. Y bueno, obviamente no voy a hacer la prueba de este resultado, pero es interesante saber que el paper en el que Lomonosov demuestra este resultado tiene una página y media, es un artículo muy corto, relativamente sencillo de seguir y simplemente utiliza algunas técnicas de teorema de punto fijo de Schauder en dimensión infinita para operadores no lineales. Con esto acabo con lo que quería contar de operadores compactos y vamos a hablar de otra clase que son los operadores con espectro disconexo o espectro no conexo, donde vamos a ver pues algunas de otras de las técnicas que se pueden utilizar en este contexto. Bien, el espectro de un operador, que se denota por sigma de t, son aquellos números complejos en lambda, de manera que t menos lambda veces la identidad es un operador no invertible, ¿vale? El espectro siempre es un conjunto compacto, no vacío del plano complejo. Tampoco voy a meterme a trabajar mucho aquí sobre teoría espectral, pero sí es cierto que la teoría espectral es posiblemente la herramienta número uno a la hora de estudiar este problema y siempre las técnicas de subespacios invariantes y las técnicas de teoría espectral van siempre de la mano. Bien, aquí quiero destacar el cálculo funcional de Dunford, que es uno de los cálculos funcionales más sencillos que se pueden hacer para operadores. Si tenemos un operador actuando en un espacio de Banach y f, una función holomorfa definida en un abierto G, donde este abierto G contiene al espectro sigma de t, podemos definir f de t pues, bueno, como 1 partido de 2pi por la siguiente integral, donde gamma es simplemente una curva de Jordan rectificable que contiene a sigma de t, ¿vale? Exactamente. Bueno, y perdón, esto falta aquí en la diapositiva. Gamma también tiene que estar contenida en G, ¿vale? Entonces, podemos definir el operador f de t, que estamos definiendo una función de un operador, es un operador acotado, bien definido, actuando también en el espacio de X. Y si os detenéis a mirar un poco la fórmula de este f de t, recuerda la fórmula de Cauchy, ¿verdad? Para una función holomorfa. Es simplemente la misma idea. Si en vez de estar haciendo f de t estuviésemos haciendo f de z, tendríamos la fórmula de Cauchy para funciones holomorfas, pues aquí en vez de evaluar en puntos, estamos evaluando en operadores. Esa es un poco la idea y esto permite generar pues operadores f de t que tienen relación con el operador inicial. Bien, vamos a parar entonces a nuestro caso. Imaginad que tenemos un operador con espectro disconexo. Voy a hablar simplemente de este caso sencillo en el que el espectro de T lo puedes escribir pues, como la unión de dos conjuntos compactos y disjuntos, sigma 1
y sigma, ¿vale? Y vamos a considerar gamma en vez de una curva que rodee completamente al espectro, que sería una curva que rodease tanto a sigma 1 como a sigma 2, una curva que rodee solamente a sigma 1, ¿vale? Bien, pues esto nos permite, como la inversa del operador está bien definido a lo largo de la curva porque no corta al espectro, el operador ahí es invertible, entonces tiene sentido hablar de su inversa. Y este operador J que definimos aquí, la siguiente integral, se puede demostrar que es un operador acotado y bien definido, ¿vale? Y una de las cosas interesantes que tiene este operador es que es un operador idempotente, ¿vale? Fijaos que si pensamos en el cálculo funcional de Dunford, la función f que estamos poniendo en la integral es la función f de z igual a 1, y si estuviésemos integrando en una curva que rodease a todo el espectro, tendríamos la identidad, pero como nuestra curva gamma solamente rodea una parte del espectro, en vez de obtener la identidad, obtenemos un operador idempotente. Un operador que al cuadrado coincide con el mismo y restringido a su rango en la identidad. Y es un operador que conmuta con nuestro operador. Como decíamos antes, si tenemos un operador idempotente conmutando con nuestro operador, su rango, ya que es un operador que no es ni el cero ni la identidad, va a ser un subespacio invariante cerrado no trivial para nuestro operador. Y además tenemos la siguiente propiedad espectral. El espectro de T restringido al rango de este operador es exactamente sigma 1, el espectro que tenemos rodeado con la curva. Entonces, cuando tenemos un espectro disconexo, este tipo de cálculo funcional de Dunford, utilizando curvas que nos vaya separando el espectro en cada una de sus componentes conexas, nos va permitiendo, de alguna manera, descomponer el espacio en sus espacios invariantes, enraizando un poco con esta idea que comentábamos al principio de la charla sobre la forma canónica de Jordan, pero esta vez visto para espacios de Mann, ¿vale? Bien, esto eran básicamente las tres clases de operadores que están bien entendidas y que creo que son ilustrativas un poco de las técnicas que tenemos en el problema de subespacio invariante, pero ahora quiero hablar de un problema abierto, de una clase de operadores para los que aún no se conoce si tenemos subespacios invariantes, y que es una de las clases de operadores con las que yo trabajo, que son las perturbaciones compactas de operadores normales, es decir, operadores T que podemos escribir como la suma de un operador normal y un operador compacto, ¿vale? Pues a día de hoy es un problema todavía abierto, es desconocido, si todo operador que se pueda expresar como la suma de un operador normal y un operador compacto, si estos operadores tienen sus espacios invariantes cerrados no triviales o no. Fijaos además que estamos sumando un operador normal, como hemos visto, la teoría para operadores normales está muy bien entendida, le estamos sumando un operador compacto, que, repito, los operadores compactos también entendemos muy bien cómo se comportan con respecto a sus subespacios invariantes, pero una suma de dos operadores sencillos nos da un operador complicado, pues que no sabemos manejar desde este punto de vista. Bueno, es más, si consideramos un operador diagonal, que en concreto es un operador normal, en la siguiente diapositiva aclararé qué me refiero por operador normal, pues con una sucesión de autovalores y un operador de rango 1, que en concreto es compacto, que se puede definir como U tensor V, que actúa de la siguiente manera sobre cualquier vector X. Si tomamos este operador, el operador diagonal más el operador de rango 1, todavía no sabemos si este operador tan sencillo, un operador diagonal, que es simplemente un operador cuya matriz es todo cero, salvo estos autovalores en la diagonal, sumado a una perturbación de rango 1, aún no sabemos si este operador tiene subespacios invariantes cerrados no triviales, ¿vale? Parte de mi tesis doctoral trató sobre este tipo de operadores, así que voy a contar ahora a continuación algunos de los resultados de mi tesis doctoral en este sentido, y hablaré también de algunos de los resultados que hemos obtenido después de la tesis doctoral, algunos resultados más recientes, donde mejoramos un poco lo que habíamos hecho anteriormente. Bien, pues para hablar de este problema de diagonal más rango 1, simplemente aclaro, como decía antes, lo que es un operador diagonal, simplemente un operador en un espacio de Hilbert para el cual existe una base ortonormal SUN, de forma que el operador tiene como autovectores a esta base ortonormal. Y estos lambda sub n, como veíamos antes, son los autovalores. Si los representamos matricialmente con respecto a la base ortonormal, pues obtenemos una matriz diagonal, ¿vale? Y, por supuesto, todo operador diagonal, en concreto, es un operador normal. Bien, vamos a sacar bastante provecho de tener una base ortonormal especial dentro de nuestro espacio,
Entonces, cualquier vector X del espacio de Hilbert lo vamos a expresar vía sus coeficientes de Fourier de la siguiente manera. Vamos a expresarlo a través de su base ortonormal, donde X sub n son los coeficientes de Fourier del producto escalar de X contra esta base, ¿vale? Y algo que vamos a necesitar para hablar de nuestros resultados, vamos a tomar la convención de que 0 por el logaritmo de 1 partido por 0 es igual a 0, ¿vale? Simplemente por simplificar un poco la notación de lo que vamos a tratar después, ¿vale? Bien. En este sentido, a pesar de que, como veíamos, los resultados conocidos para operadores normales y compactos datan de los años 50, años 70, no se obtuvo este resultado para perturbaciones de rango 1 de diagonales hasta el año 2007 por Foya, Janko y Pearcey, que nos dice que si tenemos una perturbación de rango 1 de un diagonal, que no es un múltiplo escalar de la identidad, donde U y V los escribimos a través de sus coeficientes de Fourier, si tenemos que esta serie con los exponentes 2/3 es finita, entonces el operador tiene sus espacios hiperinvariantes cerrados no triviales. Es decir, todo operador conmutando con el operador T va a tener sus espacios invariantes. Bien, fijaos que si representamos en esta gráfica, como estamos en un espacio de Hilbert, todo vector, sus coeficientes de Fourier van a cumplir que la serie de alfa n elevado al cuadrado más beta n elevado al cuadrado es finita. Pues este resultado vale para una subclase de vectores, simplemente los vectores cuyos exponentes PQ de sumabilidad están dentro de este cuadradito. Esto es lo que son capaces de probar Foya, Janko y Pearcey. Fijaos además que el resultado no depende del operador diagonal, solamente de la perturbación de rango 1, que son exactamente los vectores U y U. Bien, unos años más tarde, Fan y Chia fueron capaces de mejorar algo las técnicas y de empujar este coeficiente en vez de 2/3 a 1 para obtener subespacios hiperinvariantes cerrados no triviales para los rangos de sumabilidad dentro de este cuadrado 1 por 1. Bien, más adelante, en un trabajo conjunto con mi directora de tesis, con Eva Gallardo Gutiérrez, fuimos capaces de mejorar el resultado pidiendo sumabilidad L1 solamente para los coeficientes de U o para los coeficientes de V para obtener subespacios hiperinvariantes cerrados no triviales, siendo capaces de cubrir todo este rango del cuadrado 0,2 por 0,2. Y finalmente, en otro trabajo de la tesis, fuimos capaces de mejorar todavía más nuestras técnicas para teniendo esta sumabilidad. Por esto pedía antes la notación del logaritmo. Sumabilidad L2, pero con un peso logarítmico que hace que evite que estemos cubriendo todos los vectores del espacio. Permite obtener subespacios hiperinvariantes cerrados no triviales para nuestro operador. Es decir, con esta representación gráfica que estábamos viendo anteriormente, somos capaces de resolver el problema para todo este tipo de exponentes, excepto para esta línea discontinua que tenemos aquí, que es simplemente el borde del cuadrado. Aquí no somos capaces de dar una respuesta. Y bueno, finalmente, el último trabajo que voy a mostrar en esta dirección, también en colaboración con Eva Gallardo Gutiérrez, que se ha publicado este mismo año. Este ya es un trabajo ya de una época postdoctoral de mi carrera. Pues en vez de considerar operadores de rango 1, estamos considerando perturbaciones de rango infinito, ¿vale? Donde estamos pidiendo la siguiente sumabilidad. Tenemos ahora una serie doble y somos capaces de obtener también subespacios hiperinvariantes y cerrados no triviales. Este operador K, por las condiciones que estamos pidiendo, es un operador trace class o clase de traza o operador nuclear. Hay muchas formas muchas nomenclaturas, y en particular es un operador compacto, ¿vale? Y seguimos dentro del terreno de perturbaciones compactas de operadores normales. La diferencia aquí es que la dimensión del rango de este operador no tiene por qué ser ni de rango 1 ni dimensión finita. Podemos tener operadores que tengan la dimensión de su rango sea de dimensión infinita, ¿vale? Entonces, bueno, estos son los resultados que quería mostrar, y lo que quiero hacer de aquí al acabar la charla pues es tratar de mostrar pues algunas de las ideas principales que utilizamos para demostrar estos resultados. Voy a intentar simplemente mostrar la idea general, que espero que sea más o menos comprensible, ¿vale? Bueno, para simplificar un poco lo que vamos a trabajar solamente con el caso de las perturbaciones de rango 1. El caso de perturbaciones trace class es bastante más complicado, pero el espíritu de la idea sigue ahí. Y bueno, como hacíamos en el caso de operadores con espectro disconexo, bueno, nuestra idea va a ser construir un idempotente no trivial
que conmute con nuestro operador. Como hemos visto ya varias veces, en el momento que un idempotente no trivial conmute con tu operador, su rango va a ser un subespacio invariante para tu operador y ya habrás conseguido resolver el problema. Pues bien, después de muchos intentos infructuosos y de leer mucho, llegamos a la idea principal y quizás una idea un poco tonta, un poco silly como pongo aquí, que trata de intentar replicar la idea que hemos visto antes para operadores que tengan un espectro disconexo, ¿vale? En el que vamos a intentar cortar o separar el espectro en dos a través de una curva, con la diferencia de que como nuestro espectro no es disconexo, pues tenemos que cortar el espectro pues con la curva, ¿vale? Vamos a seleccionar una curva de esta forma que corta el espectro. Fijaos que estoy poniendo aquí el operador J que vamos a definir, 1 partido de 2pi, la integral a través de gamma de la resolvente del operador. Pongo la resolvente en rojo porque para los puntos chi de la curva gamma que están en la intersección de la curva con el espectro, pues esta resolvente no está bien definida. Este operador a priori no debería estar bien definido y esto pues no tendría que tener ningún sentido, ¿vale? Pero si aprovechamos y tratamos de sacar partido a la estructura de nuestro operador, del operador diagonal, para cualquier x, siempre que nuestro operador z y identidad menos t sea invertible, tenemos la siguiente expresión que tenemos aquí para la resolvente, ¿vale? Podemos expresar exactamente cuál es el operador inverso de nuestra perturbación de rango 1 del diagonal. Aquí esta función f sub t es la siguiente serie. Aquí también tenemos otra serie de este tipo, que es una función holomorfa en el siguiente conjunto, que es lo que se conoce como una serie de Borel, ¿vale? Estas funciones aparecen aquí, pero aparecen en muchos otros problemas sobre funciones de variable compleja, tal como pues, la completitud de algunos sistemas de vectores en ciertos espacios y, bueno, es una gran variedad de problemas que tienen relación de alguna manera con este. Pues bien, la idea que tenemos a partir de la anterior expresión, bueno, como lo estamos expresando a través de la pasión normal, vamos a intercambiar la serie con la integral, vamos a meter la integral dentro y vamos a expresar nuestro operador j de x de la siguiente manera. Vamos a integrar la parte escalar de la resolvente y vamos a multiplicar para cada n, vamos a multiplicarlo por el vector de la base. Que hemos conseguido la integral que teníamos en la slide anterior, esta integral j, en vez de ser una integral donde estamos integrando operadores, hemos pasado a tener una serie, en respecto a la base ortonormal, de integrales, en este caso integrales escalares, integrales de funciones con valores en los números complejos. Bueno, pues lo que tenemos que trabajar es con esta sucesión de integrales con valores complejos y tratar de ver si este operador es acotado y no solo eso, sino tratar de ver si este operador tiene las propiedades que buscamos. Pues bien, después de unos cálculos, como digo aquí, altamente no triviales, que bueno, es la parte técnica en la que no nos vamos a meter, y utilizando las hipótesis de sumabilidad de alfa n y beta n, esta sumabilidad que veíamos antes en la hipótesis del teorema, uno es capaz de probar que este operador J es un operador acotado actuando en H, no es solo acotado, sino que va a ser un operador idempotente, J al cuadrado va a ser igual a J, y además va a estar en el conmutante de T, ¿vale? Esto, como os digo, requiere hay mucha teoría, mucha maquinaria detrás, estamos utilizando mucha teoría espectral local, que es una teoría muy bonita que está relacionada con estos problemas, pero que no me va a dar tiempo de explicar aquí, y somos capaces eso de obtener el operador deseado. De hecho, este operador está en el biconmutante del operador, es decir, conmuta con todos los operadores que conmutan con el operador. Entonces, el rango de este idempotente va a ser un subespacio cerrado e hiperinvariante no trivial para nuestro operador T, que es precisamente lo que conseguíamos en el teorema, ¿vale? Y, de hecho, conseguimos muchas más propiedades, como, por ejemplo, esta, que recuerda un poco a lo que pasaba en el caso de espectro disconexo. El espectro de nuestro operador restringido al rango de J, al rango del idempotente, va a estar contenido en la intersección de nuestro espectro con el interior de la curva, ¿vale? Si volvemos al dibujo anterior de la curva, pues el espectro va a estar contenido en la intersección de sigma de t con el corte con esta semicircunferencia que define gamma, ¿vale? Entonces, también ganamos estas propiedades espectrales sobre la estructura del operador, también siguiendo un poco las ideas de esta generalización de la forma canónica de Jordan.
¿Vale? De hecho, esta construcción nos he puesto una representación de una curva en concreto, pero realmente somos capaces de hacer esta construcción para una gran variedad de familias de curvas intersecando el espectro, lo que de alguna manera nos dice que somos capaces de descomponer el operador a través de, pues, de una gran familia de curvas, lo que nos hace preguntar si somos capaces de deducir alguna propiedad espectral adicional para nuestro operador T, ¿vale? Y aquí es donde voy a hablar un poquito sobre teoría espectral local y para comentar un par de conceptos relacionados, ¿vale? Y para ello vamos a hablar del concepto de descomponibilidad. Un operador decimos que es descomponible si siempre que podamos recubrir su espectro con dos abiertos U1 y U2, encontramos dos subespacios cerrados invariantes X1 y X2, de forma que escribimos H como la suma de X1 más X2, y además el espectro de T restringido a cada uno de estos subespacios queda contenido dentro de cada uno de los abiertos. Yo creo que esto va a ser más sencillo que lo veamos visualmente. Si el espectro de T es esta circunferencia y lo recubrimos pues, con este recubrimiento, con U1 y U2, la descomponibilidad nos dice que somos capaces de extraer dos subespacios, X1 y X2, de forma que el espectro de la restricción al primero queda contenido en U1 y el espectro de la restricción al segundo queda contenido en U2, que es el segundo el segundo abierto, ¿vale? Esta es una de las propiedades fundacionales de la teoría espectral local, que bueno, es una teoría que trata de estudiar, igual que la teoría espectral estudia la invertibilidad de un operador, pues este estudia la invertibilidad del operador sobre ciertos conjuntos de vectores y tiene mucha relación pues, con el espectro de restricciones del operador a sus subespacios invariantes, etcétera, etcétera. Y la descomponibilidad, como digo, fue un poco el concepto fundacional de esta teoría. Pues bien, lo que somos capaces de probar es que bajo las condiciones de sumabilidad que veíamos antes y pidiendo una condición espectral adicional, que el espectro puntual del operador T y el espectro puntual de su adjunto sean como máximo numerables y bajo la condición de sumabilidad, como decía, entonces somos capaces de probar que nuestro operador es descomponible. Es decir, no solo tiene subespacios invariantes, sino que tiene una gran gama, una gran variedad de subespacios invariantes. Podemos conocer el espectro de cada una de las restricciones a través de esta propiedad y, como decía antes, pues un estudio del operador que trata de generalizar o extender esta idea de ser capaces de entender las propiedades y de entender la estructura de este operador a través del estudio de estos subespacios invariantes que somos capaces de generar. Y bien, esto era básicamente todo lo que quería contar. Aquí dejo las referencias de los artículos que he trabajado con Eva Gallardo Gutiérrez sobre este tema, si alguien está interesado en leerlos. Y bueno, esto era todo lo que quería contar. Muchas gracias por vuestra atención.